Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús y aquellos que tienen a bien seguir la transmisión de nuestra prédica de la palabra del Señor cada día domingo por medio de las redes sociales. Damos gracias a Dios por un nuevo día y la oportunidad de estar juntos a través de la distancia, de manera remota, como podamos decirlo. Es un tiempo de compartir y convivir, aunque no podamos estar reunidos físicamente en un mismo sitio. Por medio de las redes podemos intercambiar y compartir de la palabra del Señor ante todo. Esta mañana estaremos dando inicio a un nuevo libro de la Biblia en nuestro tiempo de exposición y reflexión. La semana pasada concluimos el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas forma parte de una obra de 2 volúmenes, por lo menos así lo analizan los estudiosos del Nuevo Testamento. Y el segundo volumen de esta obra es el libro de los Hechos, así que vamos a comenzar a estudiar y reflexionar en el libro de los Hechos. Hace algunos años en la iglesia estudiamos el libro de los Hechos, exactamente comenzamos a estudiarlo hace 7 años y medio y hicimos una trayectoria a través del libro y estaremos tratando de verlo nuevamente sin repetir necesariamente lo mismo que compartimos en aquella oportunidad. Cada ocasión que uno tiene de abrir las Escrituras, dependiendo de las circunstancias varias que nos toca vivir, permite que podamos tener una lectura fresca, distinta, las experiencias, las cosas que vamos aprendiendo, nuestra comprensión del texto de la Biblia, las circunstancias que estamos viviendo nos permiten ver las Escrituras con una vista fresca en cada ocasión. Así que no necesariamente siempre que reflexionamos en un texto bíblico extraemos las mismas enseñanzas o hacemos el mismo énfasis o nos enfocamos exactamente en las mismas necesidades, realidades, enseñanzas vitales que tiene el texto de las Escrituras. En el tiempo del primer siglo, entre los judíos y entre los escritores de aquel tiempo, era frecuente que se escribieran obras de más de un volumen. Por ejemplo, el escritor judío de alrededor de los años 60, 70 del primer siglo, llamado Josefo, escribió varias obras y algunas de ellas en volúmenes. Y con frecuencia, cuando se iniciaba la segunda o tercera entrega de una obra en varios volúmenes, se hacía un resumen de lo que previamente se había considerado en el volumen anterior. En cierto modo, los primeros versículos del libro de los Hechos hacen eso, hacen un resumen o retoman o hacen una reflexión en los últimos detalles en los cuales terminó el Evangelio de Lucas. Si recordamos, el Evangelio de Lucas concluye en el capítulo 24 con las narraciones de la resurrección del Señor Jesucristo, su aparición a los discípulos aquel primer día de la semana, tanto en el aposento alto como a las mujeres, aunque no se narra la aparición a las mujeres en el Evangelio de Lucas, sí se narra la aparición a los discípulos en el aposento alto, a aquellos otros 2 que van camino a Emaús, de manera que podemos ver cómo la resurrección del Señor Jesucristo se hace patente y evidente. Inmediatamente después de esto, el Evangelio de Lucas narra el ascenso del Señor Jesucristo. Al retomar esta entrega que hizo en el primer volumen del Evangelio de Lucas, en el libro de los Hechos, el autor no solo repite lo que se dijo en aquel capítulo, sino incluye algunos otros detalles. Por ejemplo, la referencia a que el Señor Jesucristo se apareció a sus discípulos a lo largo de un periodo de 40 días, no se menciona en el Evangelio de Lucas, pero sí se menciona en el libro de los Hechos. De manera entonces que podemos ver estos aspectos en los cuales se retoma y se continúa. Ambas obras o ambos volúmenes de esta obra podemos verlo como la presentación de la obra del Señor Jesucristo que Él comenzó a hacer desde el principio, y esa obra no solo concluyó cuando el Señor Jesucristo, no concluyó cuando el Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, sino que la obra del Señor Jesucristo continúa en la tierra a través de la iglesia, y esa es la importancia de vincular tanto el libro de Lucas con el libro de los Hechos, para poder entender que se trata el trabajo de la iglesia en día de la continuación de la obra del Señor Jesucristo, hasta que Él finalmente venga algún día a establecer el reino de Dios sobre esta tierra.
De manera que el punto importante que podemos debemos resaltar en nuestra reflexión de este día es entender cuál es la misión de la iglesia en esta tierra. ¿Por qué estamos aquí? Es importante entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, a través de nosotros y en nosotros. El asunto importante de entender el papel de la iglesia, su tarea, su misión, su propósito de existencia en esta tierra, nos permite entender no solo lo que ocurrió en el pasado y de lo que nos narran el Nuevo Testamento, sino entender los eventos que han transcurrido en los últimos 2000 años de la historia de la iglesia y entender qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros hoy en día. Hay una tarea que Dios nos ha encomendado mientras Él trae la historia hacia el final y cumple los propósitos que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Debemos entender la vida y la existencia humana no como una mera existencia fortuita, azarosa, que no se sabe a ciencia cierta hacia dónde se dirige, en la cual cada uno de nosotros forja su futuro, como suele decirse, porque al final de cuentas no es nuestro propio futuro el que cuenta, sino que es el futuro que Dios trae o traerá a la humanidad, traerá a la historia de la humanidad y lo que se está trabajando y forjando, lo que se está fraguando en los planes y propósitos de Dios. Nosotros encajamos en ese camino, en ese propósito, en ese plan que Dios tiene, y Dios nos ha colocado como iglesia para hacer algo en ese propósito. Y es precisamente esto lo que el Señor Jesucristo le aclara a los discípulos, tal como se nos narra en los primeros 11 versículos del capítulo 1 del libro de los Hechos. En esos primeros 11 versículos se retoma donde terminó el Evangelio de Lucas, pero no solamente se repite lo que está ahí, sino que se amplía y se especifica, porque también en el Evangelio de Lucas el Señor Jesucristo hizo referencia a que los discípulos debían ser testigos de la obra de su muerte, de su padecimiento, y debían predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, debían ser testigos de todo lo que había ocurrido. El Señor Jesucristo retoma esto, pero lo hace más claro y más amplio cuando proyecta el trabajo de la iglesia, no solamente a un grupo particular de la raza humana, no solamente a un lugar geográfico, sino lo amplía hacia toda la esfera de la tierra en la cual vivimos, y lo amplía también más allá de un grupo particular racial hacia toda la humanidad. Leamos los primeros 5 versículos del capítulo 1 del libro de los Hechos. Comienza así: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lucas escribe a un individuo llamado Teófilo. No sabemos, aparte de la mención que hace Lucas tanto en el Evangelio como en este libro de Teófilo, pero puede entenderse por la forma como se refiere a él en el Evangelio de Lucas: oh excelentísimo Teófilo, una palabra que reconoce su rango social, su condición de privilegio en la sociedad romana, y posiblemente era un individuo con una posición no solamente social sino militar, y que tenía una buena postura económica. Este hombre aparentemente, según algunos han explicado y estudiado, se acababa de convertir al cristianismo, y cuando Lucas llega junto con Pablo durante el primer aprisionamiento del apóstol Pablo en Roma, probablemente Teófilo conoció a Lucas y pudo haberse visto estimulado a aprenderle Lucas y posiblemente a ser el mecenas, aquel que ayudaría con recursos económicos a Lucas en el proceso de la escritura de estas memorias, por decirlo así, de la vida y ministerio del Señor Jesucristo, con el propósito de crecer él en su fe cristiana, pero también promover el avance de la fe cristiana en el mundo romano. Algunos piensan que posiblemente Teófilo
no solamente financió a Lucas mientras él trabajaba, investigaba, estudiaba en la escritura tanto del Evangelio como del libro de los Hechos, sino que también pudo haber financiado las copias de estos libros para que se multiplicaran y se difundieran en el mundo del primer siglo. Así que Teófilo fue alguien importante para el avance del Evangelio y para que se conociera realmente lo que se estaba predicando. Y es a él a quien dirige estos libros, o a quien dedica estos dos libros, tanto el Evangelio como el libro de los Hechos, el apóstol Lucas. Porque realmente Lucas no fue uno de los apóstoles. En el primer tratado, dice Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Esta palabra comenzó es importante para entender el sentido y propósito del libro de los Hechos, porque se ve el Evangelio de Lucas como el inicio de la obra de ministerio y de enseñanza del Señor Jesucristo. Y dice, en aquel primer tratado habló hasta que el día que fue recibido arriba. Pero este comenzó, se extiende a lo largo del libro de los Hechos por medio de la obra que el Señor Jesucristo hará a través de su iglesia una vez enviada la promesa del Padre, que es el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia. Así que es importante entender esto, que el libro de los Hechos nos habla de la continuación de la obra del Señor Jesucristo a través de la iglesia, y no solo en el primer siglo, sino a lo largo de la historia de la iglesia hasta el día de hoy. El Señor Jesucristo sigue obrando y actuando para traer el reino de Dios a este mundo por medio de la iglesia y por medio de la predicación del Evangelio, y en la medida que las personas llegan a entender y conocer la obra que el Señor Jesucristo hizo al morir en la cruz del Calvario. Así que el escritor Lucas nos menciona la importancia de la obra del Señor Jesucristo, tanto en el Evangelio como ahora a través de la iglesia por medio del obrar del Espíritu Santo. Dice Lucas que dio mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes se presentó vivo después de haber padecido, con pruebas indubitables durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando uno se pregunta cuál fue el propósito y la importancia de ese periodo de 40 días entre la resurrección del Señor Jesucristo y su ascenso al cielo, a la diestra del Padre, a esperar que algún día el reino de Dios sea establecido, uno se pregunta ¿qué propósito tuvo aquel tiempo de transición de 40 días mientras el Señor Jesucristo estuvo con los apóstoles. Y definitivamente tenemos que pensar que fue un tiempo de preparación, un tiempo de enseñanza, un tiempo de fortalecer todo lo que ellos habían aprendido y de entender, aunque por lo que observaremos dentro de un momento, todavía no habían comprendido en su totalidad el propósito de Dios para esta era, para el momento en que nos encontrábamos o se encontrarían ellos, y hemos llegado nosotros hasta ahora, porque seguramente al no haber recibido todavía el Espíritu Santo, quienes habría de enseñarles, habría de guiarles, no habían abierto la comprensión completamente hacia el propósito y el plan que Dios tenía para con ellos. Durante ese tiempo el Señor Jesucristo, dice, estuvo hablándoles acerca del reino de Dios. Y ese es algo muy importante que debemos observar, que el Señor Jesucristo aprovechó este tiempo en que se estuvo apareciendo a los discípulos durante estos 40 días para que ellos comprendieran la amplitud y la magnitud del concepto del reino de Dios. Porque al final de cuentas la historia no tiene sentido si Dios no reina en la historia de la humanidad. Y la historia no tiene sentido si va hacia un camino incierto, fortuito, azaroso, si no es para completar el propósito de Dios que Dios tiene para la historia de la humanidad, para toda la raza humana, en el cual prevalezca su reino. Y la importancia del reino de Dios es porque únicamente en el reino de Dios nosotros podemos disfrutar plenamente lo que significa ser humano y lo que significa existir en esta vida que Dios nos ha dado. Porque fuera y lejos del reino de Dios, del actuar de Dios en nuestras vidas, nuestra vida se encuentra en despropósito, se encuentra bajo las pasiones del pecado y de la carne y bajo el control y el dominio del enemigo de nuestras almas, Satanás. Únicamente viviendo en el camino del reino de Dios, cada uno de nosotros puede entender y ser el verdadero hombre y la verdadera mujer que Dios quiere que seamos.
El reino de Dios no solamente tiene que ver con cuestiones etéreas, espirituales, cuestiones que no tienen ningún sentido para nuestra existencia humana. El reino de Dios tiene que ver con darle el pleno y completo sentido a lo que nosotros somos, habiendo sido creados a imagen y semejanza de Dios y habiendo sido creados como corregentes divinos en este mundo. El reino de Dios es lo que nos da el genuino y verdadero sentido de lo que nosotros somos como humanos. Entender el propósito de Dios, entender lo que algunos llaman, por ejemplo, la ética del reino de Dios que el Señor Jesucristo presentó en su enseñanza en el Sermón del Monte, entender realmente lo que significa convivir y relacionarnos unos con otros adecuadamente de acuerdo a lo que Dios enseña en esa justicia del reino de Dios, permite que cada uno de nosotros sea ese hombre y sea esa mujer que Dios quiere que seamos. Así que el Señor Jesucristo durante esos 40 días les habló acerca del reino de Dios. Y les dijo que no se fueran de Jerusalén, probablemente pensando en ampliar su trabajo, sino que esperaran la promesa del Padre, porque sin ese empoderamiento espiritual del Espíritu Santo, ellos no podrían realizar el trabajo de hacer crecer el reino de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Porque realmente el reino de Dios no es algo que el hombre implementa o trae al mundo, es algo que Dios va desarrollando. No es algo que nosotros traemos y que nosotros instauramos y que nosotros inauguramos, sino es algo que Dios obra a través de su pueblo y de su iglesia por medio de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que Él les dice que esperen ese empoderamiento espiritual. Y les dice que esa promesa la habían oído del Padre. Es una promesa que viene desde el Antiguo Testamento, cuando se habla del nuevo pacto, cuando el pueblo de Israel había quebrantado e invalidado el pacto antiguo. Dios en su gracia ofrece dar un nuevo pacto, pero no únicamente para aquella nación, sino para toda la humanidad. Y como parte de ese nuevo pacto, Dios promete derramar su espíritu y escribir su ley en la tabla de los corazones de las personas. De esa manera, entonces, el Señor Jesucristo deja claro que la única forma como nosotros tenemos de poder hacer avanzar el reino de Dios por medio del cambio y la transformación de las vidas de aquellos que van creyendo en el Señor Jesucristo es por medio de la presencia y el obrar del Espíritu Santo. Por algo el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Porque una persona sin el Espíritu de Cristo no tiene esa capacitación, esa transformación, esa regeneración, esa renovación interna que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Y entonces el Señor Jesucristo les dice: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor ve hacia el día de Pentecostés, día cuando, según nos narra el capítulo 2 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia y arranca ese periodo de la iglesia en el que vivimos, por medio del cual podemos predicar el Evangelio del Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo y la transformación que Dios ofrece, porque esa promesa del Espíritu Santo es una promesa que se ofrece a todo aquel que cree en Jesucristo. Habiendo estado hablando del reino de Dios, y entendiendo que el propósito de lo que ellos tendrían que hacer era hacer valer el reino de Dios, crecer y predicar el Evangelio del reino de Dios mientras viniera de vuelta el Señor Jesucristo. Aquellos todavía no entendiendo completamente le lanzan una pregunta al Señor Jesucristo. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos no perdían de perspectiva todavía sus intereses nacionalistas, sus intereses limitados y sus intereses terrenales, pensando que el reino de Dios se limitaba únicamente a la instauración de una nueva nación gobernada por Dios desde Israel. Ellos pensaban que, de acuerdo, habían anhelado que ese reino de Dios debía establecerse. Durante ese periodo de 40 días quizá ellos estaban pensando: bueno, el Señor no solo murió, sino también resucitó, está ahora aquí. Entonces, ¿por qué el rey no establece ya el reino de Dios? ¿Por qué no se manifiesta ya ese reino de Dios que tanto se prometió en el Antiguo Testamento, si Él, el rey, ya está en medio de nosotros de una forma glorificada, volvió a la vida? Ellos probablemente estaban anticipando, anhelando que el Señor Jesucristo cambiara la situación tal cual estaba en aquel momento.
El Señor Jesucristo en su respuesta les deja ver que muchas veces no entendemos los tiempos de Dios. El Señor Jesucristo en una oportunidad antes de su padecimiento en la cruz del Calvario había dicho que de aquel día, de aquella hora, cuando el juicio de Dios vendría sobre la humanidad, nadie sabía, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. La venida del reino de Dios, el restaurar el reino a Israel, de acuerdo a las promesas del Antiguo Testamento, ese reino mesiánico, era identificado con la llegada del día del Señor, con el día no solamente de bendición, sino también de juicio. Era un tiempo que todavía no estaba preparado o anticipado para que se cumpliera. Porque por medio de la predicación del Evangelio, el Señor habría de dar la oportunidad a la humanidad de reconocer la grandeza de la obra que el Señor Jesucristo había hecho. Si Dios hubiera dejado llegar su reino en aquel momento, esa oportunidad no se habría dado a la humanidad. El apóstol Pedro más adelante dirá ante algunos que se encontraban ya desesperados de que el tiempo estaba transcurriendo y todavía no se manifestaba el día del Señor. Le dice que no debíamos tener como tardanza el hecho de que el Señor viniera, porque el Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si el reino de Dios no se estableció una vez el Señor Jesucristo había resucitado, es porque Dios ha dado a la humanidad la oportunidad de que conozca la grandeza del amor de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Y esa es la tarea que nosotros tenemos como iglesia mientras ese reino de Dios se establece tras la vuelta o el retorno del Señor Jesucristo. Nuestra tarea es ser testigos de la obra de gracia y misericordia de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos en el poder del Espíritu Santo, para hacer ver que esa vida se nos ofrece a nosotros también. Así que el Señor Jesucristo les responde de esta manera: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Primeramente les dice, no les toca a ustedes saber cuándo es el tiempo, en qué momento, cuáles son las circunstancias, cuál es el fecha, cuál es el día, cuál es la hora, cuál es el momento concreto y preciso en el cual el reino de Dios se establecerá y el juicio final de Dios sobre la humanidad vendrá y se realizará. Porque eso solo lo ha puesto el Padre en su sola potestad, en su soberanía, en su autoridad. El Padre ha determinado ese día y esa hora. Pero no nos toca a nosotros saberlo y entenderlo. Lo que nos toca a nosotros no es esperar que eso ocurra necesariamente en nuestros días, aunque era el anhelo de la iglesia del primer siglo, que el reino de Dios se pudiera establecer, sino lo que nos toca a nosotros es cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado. Y ese es el contraste. En vez de estar esperando que ese reino, ese juicio venga ya, debemos entender cuál es nuestro papel hoy en día. Y nuestro papel hoy en día es ser testigos. Y eso es lo que Jesucristo le indica a la iglesia. Esta es nuestra misión como cristianos, mientras el Señor Jesucristo vuelve. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo deja claro que debemos entender que aunque nuestro anhelo y nuestra anticipación, nuestro deseo es que el reino de Dios se establezca en este mundo, mientras Dios posterga esa venida, como lo postergó en el primer siglo, y no sabemos por cuánto más lo habrá de hacer, nosotros debemos ocuparnos de la tarea para la cual Él nos ha preparado, para la cual Él nos ha facultado, para la cual Él nos ha capacitado, para la cual estamos empoderados con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la tarea de ser testigos. Y el Señor Jesucristo habla de ese plan programático del avance de la iglesia en el primer siglo y por todas las edades, comenzando desde Jerusalén, diseminándose a Judea, avanzando hacia Samaria, ya llevando el evangelio más allá de la raza judía, a los samaritanos, y luego dice, hasta lo último de la tierra.
En el primer siglo probablemente la expresión lo último de la tierra tenía en vista el final del mundo conocido, posiblemente Roma, quizá España, que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 15 de la epístola a los Romanos. Pero en la perspectiva del Señor esto va mucho más allá del mundo conocido del primer siglo, hacia la esfera de la totalidad del globo terráqueo, porque el Evangelio necesita llevarse a cada pueblo y a cada nación. Se sabe que hay muchos pueblos, hay muchas naciones, muchas comunidades que todavía no han tenido el testimonio del mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. En cierta manera, la tarea de la iglesia es una tarea inconclusa, una tarea incompleta, una tarea que no hemos terminado de desarrollar. Y por eso podríamos pensar que Dios está todavía dando oportunidad a la humanidad antes de que su juicio final venga y establezca su reino. Porque la llegada del reino de Dios no solamente será un tiempo de bendición, de anticipación, de que la soberanía de Dios se establezca en este mundo, también será un tiempo de juicio para todos aquellos que han rechazado a Dios a lo largo de la historia. Un tiempo de castigo, y eso es algo que anticipa toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es algo que a veces quisiéramos no ver, no leer, no entender, pensar que eso no va a ocurrir, pensar que únicamente es un Dios de amor como trata de presentarse a Dios. Y no es que Dios no sea un Dios de amor, sino que también es un Dios justo, un Dios santo, un Dios que es fuego consumidor y ante el cual debemos postrarnos en temor y en reverencia y reconocer su grandeza. Pero si no reconocemos a Dios, si lo negamos, si lo rechazamos, hay juicio anticipado. Y Dios por eso es que ha dejado a la iglesia siendo testigo de la obra del Señor Jesucristo, de esa obra de amor, para que cada uno de nosotros deje ver ese amor a la humanidad. El amor de Dios no es dejar de castigar al hombre. El amor de Dios se manifestó en la cruz del Calvario. El amor de Dios se manifestó cuando Dios castigó a su propio Hijo para no castigarnos a nosotros. En esto se muestra el amor de Dios, dice el apóstol Juan, en que Él nos amó primero y luego nosotros le amamos a Él, y nos amó entregando a su Hijo Jesucristo por nosotros. Si no reconocemos ese amor de Dios manifiesto en la obra de la cruz del Señor Jesucristo, si no entendemos que el amor de Dios se derramó completamente allí, no podemos entonces entender esa gracia, y lo único que nos espera es el juicio de Dios al haber rechazado todo lo que Él nos dio en Jesucristo. Así que mientras ese reino de Dios llega, nuestra tarea como iglesia es ser testigos de la obra de Jesucristo a toda la humanidad. Reconocer que si estamos haciendo otra cosa que no es ser testigos del amor de Dios, estamos fallando en el cumplimiento de nuestra tarea. Si estamos trabajando en nuestros propios intereses, en crecer, establecernos, hacernos fuertes en nosotros mismos, hacer que la iglesia se robustezca y la iglesia crezca como institución en su presencia en el mundo, estamos perdiendo de perspectiva la tarea que Dios nos ha dado, porque nosotros no somos los que importan. Quien importa es el Señor Jesucristo. No estamos para ser testigos de nosotros mismos, estamos para ser testigos del Señor Jesucristo, testigos de su obra de amor, testigos de la necesidad de que, como dice en el Evangelio de Lucas al final, hay que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, porque el amor de Dios se manifestó en la cruz del Calvario. Habiendo dicho estas cosas, habiendo aclarado cuál es el propósito y la tarea y la misión que nosotros tenemos como iglesia, viéndolo, ellos dice, el Señor fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es una nube como la nube que descendió en el monte Sinaí cuando el Señor se manifestó a Moisés. O es una nube como la que descendió en el monte de la transfiguración cuando el Señor Jesucristo apareció acompañado de aquellos dos individuos, Moisés y Elías, ante los ojos de 3 de sus discípulos. No es una nube cualquiera, es una nube que manifiesta la presencia de la gloria de Dios, la manifestación plena de la gloria de Dios. Y esa nube le tomó, le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo mientras él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, que explican y aclaran lo que ha acontecido,
pero también explican y aclaran lo que habrá de acontecer algún día. Y les dicen a ellos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Es una pregunta interesante, es decir, ¿por qué se quedan estupefactos preguntándose qué ha ocurrido? Ustedes deberían entender que este Señor ha sido tomado para estar con el Padre, algo que Él anticipó, que Él mismo dijo que habrían de verlo sentado a la diestra del Padre, mientras sus enemigos eran puestos por estrado de sus pies. Y les dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Se anticipa y se garantiza que el Señor Jesucristo habrá de venir. El Señor Jesucristo habló de que Él algún día habría de volver en las nubes junto con los ángeles del cielo para traer el juicio de Dios sobre la humanidad y luego instaurar su reino. Y mientras esperamos el retorno del Señor Jesucristo, nosotros como iglesia estamos en este mundo para ser testigos de su obra de amor. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión en esta tierra. Hacer ver a la humanidad que Dios le ama, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, y que esa es la única forma como nosotros podemos ser perdonados, podemos ser restaurados, podemos ser hechos nuevas criaturas, podemos ser hechas esas personas que realmente queremos ser y comenzar a vivir en nuestra vida con la manifestación del reino de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, quien comienza a trabajar y obrar en nosotros esa renovación interna espiritual para hacernos semejantes al Señor Jesucristo, y que cada uno de nosotros comience a producir ese fruto del Espíritu que es el que realmente refleja el reino de Dios. Y en la medida que nosotros damos testimonio de la obra del Señor Jesucristo, podríamos estar apresurando la venida del reino de Dios. Son palabras que usa uno de los apóstoles, que nosotros podemos apresurar la venida del reino de Dios. Pero en la medida que nosotros dejamos a un lado nuestra tarea como iglesia de predicar el evangelio del reino y nos ocupamos de nuestros propios intereses, esa venida del reino de Dios se posterga, se deja para adelante, porque no hemos completado la tarea de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, hasta la última persona que pueda escuchar el mensaje del evangelio. Esa es nuestra tarea. Si queremos que el reino de Dios se establezca, cumplamos nuestra tarea. Desentendámonos de nuestros propios intereses, desentendámonos de nuestro egoísmo, desentendámonos de nuestros placeres y nuestras pasiones humanas, pensando satisfacer únicamente aquello que es carnal, aquello que no tiene ninguna relación con la manifestación del reino de Dios en nuestra vida y en el mundo. Y enfoquémonos principalmente en que el reino de Dios se predique. El libro de los Hechos, hacia el final, en el último capítulo, cuando el apóstol Pablo se encuentra en Roma, concluye diciendo precisamente eso, que el apóstol estaba predicando el reino de Dios. Y en la medida que cada uno de nosotros cumple la tarea, puede hacer algo similar. Dice que Pablo alquilaba, y por 2 años enteros estaba en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente sin impedimento. En esas palabras de ese último versículo de este libro de los Hechos, se nos explica claramente el sentido y el propósito de la tarea de la iglesia: predicar el reino de Dios y enseñar acerca del Señor Jesucristo. Pero cuando nos enfocamos en otras cosas, cuando nos enfocamos en nosotros mismos, cuando nos enfocamos en nuestra terrenalidad, cuando nos enfocamos en nuestra carnalidad y dejamos de predicar el reino de Dios y enseñar acerca del Señor Jesucristo, perdemos la perspectiva, perdemos el norte, perdemos la orientación y dejamos de ser testigos de la tarea para la cual Él nos dejó en esta tierra. Que el Señor nos ayude a comprender esto. Que no estemos preguntándole como los discípulos: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Sino que más bien entendamos que hemos recibido el Espíritu Santo para ser testigos y que no desperdiciemos ese empoderamiento extraordinario en la vida de cada uno de nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Que ese poder de Dios se manifieste plenamente. Hemos recibido poder de Dios. Y no es un poder para
imponernos a nosotros mismos por encima de los otros y por encima de otras estructuras y por encima de otras creencias. Es el poder de Dios transformador que trae a los muertos trae a los muertos a la vida. A los que se encuentran muertos en sus delitos y pecados, les trae a ser nuevas criaturas creados de acuerdo a ese hombre nuevo que Dios quiere crear en todos y cada uno de nosotros. Y esa es nuestra tarea como iglesia, ser testigos del Señor Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. Es un reto, pero también es una bendición. Que el Señor nos ayude a completar esa tarea. Les deseo un bendecido domingo y que el Señor les prospere en todo lo que hacen.